Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy volvemos con nuestra serie de videos sobre los primeros pasos después de llegar a España. Sin duda, una de las primeras cosas que necesitas es una cuenta bancaria, pero aquí empiezan las dudas. ¿Cuenta de residente o de no residente? ¿Online o banco físico? ¿Con comisiones o sin comisiones? ¿Qué documentos te van a pedir realmente? En este video te explicamos diferentes opciones para abrir una cuenta bancaria en España siendo residente con visa no lucrativa, con ejemplos reales de bancos y consejos para evitar errores comunes. En general, en nuestro video nos vamos a enfocar en el caso de personas que ya tienen TIE y son residentes legales en España, aunque la información también puede ser útil a personas que no residen aquí. En España, la diferencia entre una cuenta bancaria de no residente y una de residente es importante y afecta requisitos, costos, operatividad y hasta fiscalidad. La cuenta de no residente está pensada para personas que no viven físicamente en España, es decir, extranjeros o españoles que viven fuera. Estas cuentas generalmente son más caras que una cuenta de residente, tienen comisiones de mantenimiento habitualmente entre 10 y 20 euros al mes, más una comisión adicional por la verificación de no residencia. Además, las cuentas de no residentes usualmente requieren un certificado de no residencia, emitido por la Policía Nacional o por un consulado español. El certificado de no residencia suele renovarse cada 2 años. En adición a las altas comisiones, estas cuentas tienen algunas limitaciones. Tienen menos productos asociados, generan dificultades para domiciliar nóminas o pensiones y no siempre permiten visum. Las cuentas de residentes, por el contrario, están diseñadas para personas que residen legal y físicamente en España. Son mucho más baratas, incluso pueden ser gratuitas, y te dan acceso a cuentas online sin comisiones. Además, sirven para usar Visum, te dan acceso a tarjetas de crédito y débito, hipotecas, préstamos, inversiones y otros servicios bancarios. Algo que muchos retirados hacen es que antes de mudarse a España abren una cuenta de no residente y una vez que se han empadronado y obtenido el TIE, cambian a una cuenta de residente. Si decides ir por esa ruta, aquí tienes una lista de bancos y opciones en España que permiten abrir cuentas para no residentes. La primera, el Banco de Santander, ofrece una cuenta online para no residentes que puedes abrir desde el extranjero con tu pasaporte. Y al parecer no tiene comisiones de mantenimiento ni condiciones estrictas. Después está el Banco de Bilbao Vizcaya, le dicen el BBVA, que permite abrir cuentas a no residentes usando el pasaporte, acudiendo a una oficina física. Después el Banco Sabadell tiene cuentas como la Guía Account, diseñadas para personas que viven fuera de España y necesitan gestionar dinero, pagos y transferencias. Y por último, el CaixaBank también permite cuentas para no residentes, aunque el proceso puede incluir visitas a oficinas físicas y a veces tiene tarifas de mantenimiento diferentes a las cuentas para residentes. Estas son solo algunas de las opciones. Hay que tener en cuenta que algunos bancos tradicionales pueden pedir NIE o documentos adicionales. Además, dependiendo del banco y de tu país de residencia, BBVA o CaixaBank en algunos casos pueden requerir más documentación o que termines el proceso en persona. Otra opción si decides abrir una cuenta de no residente son los bancos digitales, los llamados neobancos. Estas opciones pueden ser más fáciles, rápidas y con menos requisitos, y aunque no todos son bancos españoles, sirven para la mayoría de las operaciones en España, ya que te dan un IBAN europeo. Por ejemplo, el N26 es un banco digital europeo con IBAN español y apertura 100% online. Después está Revolut, que es muy popular, te da una cuenta digital con IBAN europeo, apertura online desde tu país actual. Y finalmente está Wise y otros bancos que no son bancos españoles con IBAN ES, pero permiten tener cuenta para recibir y enviar dinero a Europa y pueden ser útiles si solo necesitas pagar facturas o cobrar rentas desde el extranjero. Nosotros abrimos una cuenta con Wise y luego cuando estuvimos aquí abrimos nuestra primera cuenta española después de tener el TIE. Actualmente seguimos usando Wise como escala
para transferir dinero de nuestras cuentas en Estados Unidos a nuestra cuenta española. Ten en cuenta que algunos neobancos dan IBAN no español. Por ejemplo, Wise te da un IBAN belga, lo que puede ser limitado para pagos locales y algunas contrataciones de servicios como el alquiler. Para finalizar con las cuentas de no residente, recuerda que si abriste una cuenta de no residente con un banco español, debes cambiar tu cuenta de no residente a residente una vez que seas residente en España. No hacerlo puede generar problemas con el banco, bloqueos de la cuenta y riesgos fiscales. Ahora llegó el momento de hablar de las cuentas de residente, que son las que debes abrir una vez tengas TIE y puedas demostrar tu residencia legal. Veamos las opciones que tienes. La primera opción es abrir una cuenta online. Estas cuentas permiten la apertura 100% online, tienen 0 comisiones de mantenimiento, te dan un IBAN español y son ideales para empezar rápido. Algunos ejemplos de cuentas para residentes que se pueden abrir online son las cuentas online del Banco Bilbao Vizcaya, el Santander, el Sabadell, el Open Bank y el ING. Aunque estas cuentas son atractivas por su simplicidad y bajos costos, existen posibles inconvenientes como que no siempre aceptan perfiles sin ingresos en España, la atención al cliente es solo digital y si tienes que hacer ingreso de efectivo las opciones son limitadas. Dicho esto, si tu plan es una vida sencilla, pagos con tarjeta y transferencia, esta suele ser la mejor opción. Por otro lado, si prefieres un trato más personalizado o necesitas ingresar efectivo, hacer operaciones más complicadas como una compra de un auto, compra de una casa, hipoteca, etc., entonces probablemente un banco físico puede ser mejor. Los bancos físicos más populares son CaixaBank, el Banco Bilbao Vizcaya, el Banco Santander y el Banco Sabadell, aunque hay bancos menos conocidos que te pueden servir. Al abrir la cuenta, ya sea online o en la oficina, estos son los documentos requeridos. Un pasaporte válido, tu TIE en vigor, dirección en España con certificado o volante de empadronamiento y un teléfono español. A veces también te pedirán prueba de origen de los fondos, que puede ser un extracto bancario de tu cuenta en tu país de origen, y a veces tu declaración de impuestos del año anterior. No es raro que 2 sucursales del mismo banco pidan cosas distintas. Un problema que hay que mencionar sobre las cuentas en bancos físicos es que generalmente cargan comisiones de mantenimiento y pueden cobrar de 10 a 20 euros al mes. Como regla general, la mejor forma para evitar las comisiones es usar cuentas online, pero existen algunas cuentas sin comisiones que puedes abrir en banco físico. Como este es un punto importante para muchos retirados, aquí te dejo las opciones más relevantes actualizadas en el 2026 de cuentas sin comisiones, tanto online como físicas. Primero tenemos la cuenta para residentes de CaixaBank. No tiene comisiones de mantenimiento ni administración, incluye una tarjeta de débito gratuita y permite domiciliar nómina y gastos, pero no es obligatorio para no tener que pagar comisiones. Tenemos entendido que esta cuenta puede contratarse lo mismo online que en un banco físico. Luego tenemos la cuenta online de Banco Sabadell. Es una cuenta gratis, sin gastos de mantenimiento y sin requisitos de domiciliación de nóminas. Esta cuenta puede ofrecer rentabilidad promocional y algunos beneficios adicionales si cumple con algunas condiciones. Tenemos entendido que esta cuenta es solo online. Después está la cuenta online del Banco Bilbao Vizcaya, el BBVA. El BBVA tiene cuentas sin comisiones de mantenimiento cuando se abre la versión online de su cuenta tradicional. Aunque es más común abrirla desde la app o la online, tenemos entendido que puedes gestionarla también en las oficinas. Finalmente tenemos la cuenta online del Banco Santander. Santander ofrece una cuenta online sin gastos de mantenimiento para nuevos clientes. No requiere domiciliar nómina ni recibos para mantenerla gratuita. También tenemos entendido que esta cuenta es solo online. Como vemos, en sentido general, las cuentas gratuitas se suelen abrir por internet o desde la app del banco. Si vas a una oficina, lo más probable es que te propongan una cuenta con comisiones, que son las cuentas estándar de las oficinas.
Nuestro consejo es que antes de decidir, investigue si el banco que has elegido tiene alguna cuenta para residentes sin comisiones y en cualquier caso, que siempre preguntes directamente si tienen alguna cuenta sin comisión. Si finalmente decides abrir una cuenta física que tiene comisiones, ten en cuenta que tienes la opción de eliminar las comisiones si contratas un seguro a través del banco. Por ejemplo, un seguro médico, el seguro de tu auto o un seguro de vivienda. Al contratar un seguro a través de ellos, el banco te abre la cuenta sin comisión. Otro punto que queremos mencionar es que si eres americano, abrir una cuenta bancaria puede ser más complicado que para otras nacionalidades. La razón es que para los ciudadanos americanos, los bancos están obligados a cumplir con la FATCA, es decir, la Foreign Account Tax Compliance Act, Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras. FATCA es una ley de Estados Unidos que obliga a los bancos extranjeros, incluidos los españoles, a informar al IRS sobre las cuentas de ciudadanos estadounidenses. Cuando aplica FATCA, el banco normalmente te va a pedir que firmes un formulario adicional que proporciones tu número de seguridad social de los Estados Unidos y que expliques el origen de los fondos. Puede ser la pensión, ahorros, inversiones, etc. Recuerda que los bancos están obligados a identificar a sus clientes estadounidenses, recoger información fiscal y reportar las cuentas al IRS, normalmente vía la Agencia Tributaria Española. Todo esto es normal y legal, no es una señal de problema. Los bancos grandes, tradicionales, suelen estar acostumbrados al procedimiento de FATCA y no te dan ningún problema, excepto por la documentación adicional. Sin embargo, debido al proceso extra que FATCA implica, los bancos online o los bancos más chicos a veces ponen trabas a los clientes americanos o incluso no los aceptan. Ten siempre en cuenta que si un banco te dice que no abre cuentas americanos, no es la ley. Es solo su política interna y por lo tanto tienes otras opciones. Algunas cuentas online que sí suelen aceptar americanos son las cuentas online del Banco Bilbao Vizcaya, el Santander y el Sabadell y además la Open Bank. Los bancos online que a veces ponen problemas son ING, que cada vez es más restrictivo, y algunos neobancos europeos. Como nota adicional sobre el tema de FATCA, recuerda que FATCA no crea impuestos nuevos, ni cambia lo que debes pagar. Solo es un sistema de reporte de información. Tus impuestos dependen del IRS en Estados Unidos, Hacienda en España y del convenio de doble imposición entre los dos países. Como en este tema de las cuentas bancarias hay tantas opciones diferentes, queríamos mostrarte cómo es que lo hicimos nosotros. Quiero mencionar que esto no es una recomendación ni una sugerencia. Es solamente eso, cómo lo hicimos nosotros. Cada persona es diferente y lo que es bueno para nosotros puede no ser lo óptimo para otra persona. Lo primero que hicimos es que abrimos una cuenta con Wise desde los Estados Unidos meses antes de venir a España. ¿Por qué la abrimos? Porque es muy fácil de abrir, te da un IBAN europeo, tiene tipos de cambio atractivos y bajas comisiones. Además, que probablemente es lo principal, es una cuenta multidivisa, es decir, te permite tener una cuenta en dólares y una en euros. ¿Para qué usamos esta cuenta? Primero, para transferir fondos, para tenerlos en esa cuenta antes de llegar a Europa. Después la usamos en los primeros días para contratar un servicio de celular con Vodafone. En nuestro caso fueron 2 líneas. Y además la usamos para pagar por la compra de un automóvil en los primeros días antes de tener las tarjetas de identidad del extranjero, las TIE. Quiero mencionar que primero tratamos lo del celular con Orange, pero Orange no nos aceptó la cuenta de Wise, quería una cuenta con un IBAN español. Esta cuenta de Wise la hemos mantenido y actualmente la usamos como escala para transferir fondos de Estados Unidos a España. Es decir, primero transferimos los dólares a nuestra cuenta en dólares en Wise, cambiamos a euros dentro de Wise y después de la cuenta en euros de Wise transferimos a nuestro banco en España. La segunda cuenta que abrimos, después de tener ya las TIEs, abrimos una cuenta física con Banco Sabadell. ¿Por qué? Por la facilidad de apertura
no nos puso trabas por FATCA y tiene un IBAN español. Supongo que cualquier otro banco de los grandes tradicionales hubiera sido lo mismo. Nosotros fuimos a Sabadell. Una cosa buena que tiene Sabadell es que inmediatamente te da una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito españolas. La tarjeta de débito solamente la usamos para sacar efectivo y la tarjeta de crédito nunca la hemos usado. Pero bueno, está ahí y nos la dieron gratis. ¿Para qué usamos esta cuenta? Bueno, ahí tenemos domiciliados los pagos de los seguros, los servicios de electricidad, agua e internet de la casa. Es decir, todo lo que es automático, que es todos los meses. Y además lo usamos para pagar la compra de nuestra casa. O sea, nos parecía que tener un banco físico era lo ideal para hacer las transferencias para la compra de nuestra casa. Esta cuenta tiene una comisión mensual de 12 euros mensuales, lo cual a la larga puede ser una cantidad que uno no quisiera pagar. En el caso nuestro no la pagamos, ya que tenemos los seguros de salud, de la casa y del auto contratados a través de Banco Sabadell, y como habíamos dicho, una vez que tú contratas los seguros con ellos, se elimina la comisión. Por último, nosotros mantenemos nuestras cuentas de banco y las tarjetas de crédito americanas. Con las tarjetas de crédito americanas es con lo que pagamos todas nuestras transacciones diarias. Nos parece que es muy efectivo. Pagamos con la tarjeta aquí, después le pagamos a la tarjeta desde nuestro banco americano, como hemos hecho toda la vida cuando vivíamos en los Estados Unidos, y además ganamos puntos por todas las transacciones. Bueno, ese es el resumen de cómo nosotros lo hicimos. Espero que les haya resultado interesante. Para terminar, mencionaremos los errores más comunes al abrir una cuenta bancaria en España. Primero, abrir una cuenta de no residente teniendo TIA. Debes abrir una cuenta de residente. Segundo, aceptar comisiones solo porque te dicen que eres americano, sin explorar otras opciones o sin preguntar por alternativas en la misma sucursal. Tercero, pensar que necesitas nómina española. No es así. Cuarto, no insistir cuando te dicen que no se puede. Y por último, no mantener una cuenta bancaria en tu país de origen. Además, te dejamos algunos links en la descripción del video que te pueden ser útiles. Esperamos que este video les haya sido de utilidad. Si ya pasaste por el proceso de abrir tus cuentas bancarias en España y quieres ayudar a otras personas, deja un comentario con tu experiencia, porque esa información real ayuda muchísimo a otros. Y como siempre te decimos, si quieres más guías sobre cómo mudarte, vivir o retirarte en España, suscríbete al canal, dale like a este video y déjanos tus preguntas en los comentarios. Hasta la próxima.